Estimados estudiantes de química, en el presente video realizaremos un ejercicio de balance de materia sin reacción química. Dice lo siguiente: una mezcla que contiene 45% de benceno y 55% de tolueno en masa se alimenta una torre de destilación. La corriente superior tiene una concentración de 95% de benceno en masa, mientras que el 8% del benceno que se alimenta la torre sale con la corriente inferior. El flujo de alimentación es 2000 kilogramos sobre hora. Determinar el flujo de la corriente superior y los flujos másicos del benceno y tolueno en la corriente inferior. Entonces, para poder resolver problemas de balance de materia sin reacción química, lo que se recomienda es, en primera instancia, realizarse un gráfico, ¿no?, de todos los datos que se tienen disponibles, para lo cual tenemos acá los datos puestos en un gráfico, ¿no? Tenemos un proceso de destilación, tenemos una alimentación donde se va a alimentar 2000 kilogramos sobre hora de una corriente que tiene 45% de benceno y 55% de tolueno, ¿no? Estas composiciones son en masa. De esta corriente, según el enunciado nos dice, tenemos una corriente superior, que lo estoy simbolizando con B, que tiene 95% de benceno y lo restante al 100%, 5% de tolueno. Por la corriente inferior vamos a tener un flujo L, una composición del benceno que no conocemos, XB, simbolizado de esa manera, y una composición X del tolueno, ¿no?, que va a ser XT. XB y XT van a representar fracciones másicas de benceno y tolueno, ¿no? XB va a ser la fracción másica de benceno y XT va a ser la fracción másica de tolueno. Si nosotros restamos 1 menos XB, vamos a tener la fracción del tolueno, ¿no? Entonces ahora vamos a interpretar el enunciado del problema. Nos dice en una parte del problema que del benceno alimentado, o sea, 0.45 por 2000 es el benceno alimentado, ¿no? 8% sale por la corriente inferior. Entonces, si nos multiplicamos fracción másica de la corriente inferior del benceno por el total, es el benceno que sale por la corriente inferior, ¿no? Ahora, esto, según el enunciado, nos dice que es el 8% de lo alimentado de benceno. Entonces va a ser, en tanto por 1, 8 dividido entre 100, 0.08 por el benceno que se está alimentando, ¿no? Entonces, de esta manera, el enunciado del problema se lo he puesto en forma de una ecuación, ¿no?, que me ayuda a determinar cuánto de benceno sale por la corriente inferior, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo respectivo de 0.08 por 0.45 por 2000, tendríamos 72 kilogramos sobre hora. Entonces, esto es la cantidad que sale de benceno por esta corriente inferior, ¿no? Entonces ya tendríamos resuelto una parte del problema, ¿no? Bueno, una de las incógnitas que nos dice cuál es el flujo de benceno que sale por la corriente inferior. Bien, entonces ahora acá estoy resumiendo qué variables, qué parámetros más nos falta calcular, ¿no? El enunciado del problema nos pide calcular cuál es el flujo de la corriente superior. Entonces en este caso lo estoy realizando a la corriente superior con una B, ¿no? Entonces es la incógnita. Después, cuál es el flujo del benceno, que aquí con esta ecuación ya lo estamos determinando, y cuál es el flujo del tolueno, ¿no? El flujo del tolueno va a ser su fracción másica por el total, ¿no?, la fracción del tolueno en la corriente inferior. Entonces vamos a proceder a resolver los otros interrogantes, para lo cual vamos a realizar un balance parcial al benceno, ¿no? O sea, vamos a tomar como sistema al equipo de destilación, al proceso de destilación. Entonces, ¿cómo se hace un balance de materia sin reacción química en estado estacionario? Vamos a hacer, pues, todo lo que ingresa a un sistema es igual a todo lo que salga del sistema, ¿no?, según a la ley de la conservación de la masa, ¿no? Entonces, si queremos hacer un balance parcial al benceno, todo el benceno que ingresa a nuestro sistema está acá, va a ser este cuadrado, nuestro sistema, va a ser igual a todo lo que sale del sistema, no va a ser igual a todo lo que sale del sistema. Entonces, ¿qué está ingresando a nuestro sistema de benceno, no? Está entrando la fracción másica por el total, es lo que entra de benceno a nuestro sistema, y eso tiene que ser igual a todo lo que salga del benceno. Entonces va a ser por la corriente superior
0.95 por B más una fracción másica del benceno XB por L. Entonces, aquí tenemos una ecuación que me va a ayudar a determinar cuánto vale B, ¿no? Si nos despejamos B, va a quedar de esta manera, ¿no? B va a ser igual a 0.45 veces F menos XB por L dividido entre 0.95, ¿no? Esta parte de acá de XB por L hemos determinado, según el enunciado del problema, ¿no? XB por L es 72 kilogramos sobre hora, ¿no? Entonces, con esta ecuación del balance parcial al benceno, despejando B, podemos determinar el flujo de la corriente superior, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo y reemplazando valores, ¿no? Tenemos 0.45 por 2000, que es el flujo total, menos 72 dividido entre 0.95, ¿no? Esto nos queda 872 kilogramos sobre hora, ¿no? Es el flujo de la corriente superior, ¿no? Lo estamos resumiendo acá, ¿no? El flujo de la corriente superior igual a 872 kilogramos sobre hora. Ya hemos respondido a la otra interrogante. Para responder a la última interrogante, vamos a hacer un balance parcial al tolueno, ¿no? De la misma manera, todo el tolueno que ingresa a nuestro sistema debe ser igual a todo el tolueno que sale de nuestro sistema, ¿no? Entonces, está ingresando su fracción másica del tolueno, que es 0.55 por el total, es lo que ingresa del tolueno, y eso tiene que ser igual al tolueno que sale por la corriente superior, que es su fracción másica, 0.05 por el total, que es B, más la fracción del tolueno, fracción másica del tolueno, por el total de la corriente inferior. Entonces, como queremos determinar el flujo del tolueno por la corriente inferior, lo que hacemos es despejar a qué es igual la fracción másica del tolueno por el total, ¿no? Que va a representar el flujo del tolueno, ¿no? Esta XT por L representa el flujo del tolueno en la corriente inferior, ¿no? Entonces, despejando de esta ecuación, donde hemos hecho el balance parcial al tolueno, tenemos que es igual a 0.55 veces F menos 0.05B, ¿no? Entonces, reemplazando valores, haciendo los cálculos respectivos, tenemos 0.55 por 2000 menos 0.05 por 872, que hemos determinado que vale B. Esto nos queda en kilogramos sobre hora. Entonces, realizamos el cálculo respectivo. Entonces, el flujo del tolueno va a ser igual a 1056 kilogramos sobre hora, ¿no? Entonces, resumiendo acá los valores encontrados, hemos determinado que el flujo de benceno en la corriente inferior, o sea, XB por L, es igual a 72 kilogramos sobre hora, y el flujo de tolueno en la corriente inferior, XT por L, igual a 1056 kilogramos sobre hora, ¿no? Entonces, con esto quedaría resuelto el problema, ¿no? Bueno, hasta luego.